Buenos días, Pancho. ¿Cómo estás? Saludos para vos y para toda la audiencia. Vamos a hablar un poco de energía, de la actualidad de Vaca Muerta, con algunos de los temas principales que estuvieron cruzando la agenda del sector petrolero y gasífero en Argentina, con impacto en Neuquén. Y una de esas noticias tiene que ver con el ingreso de un nuevo jugador. Se esperaba, ese arribo había hecho algún tipo de tratativa previa, no había sido exitosa y finalmente termina concretándose esta semana el desembarco de GeoPark, la empresa independiente colombiana con operaciones en Ecuador, en Brasil, que apuesta por la ventana de petróleo, los bloques de petróleo de Vaca Muerta, parte de lo que estuvo trascendiendo esta semana en el acuerdo que dio a conocer el gobierno de la provincia de Neuquén. Esto fue en los últimos 2 días. Estuvo hablando también en Buenos Aires el CEO de GeoPark, Felipe Bayón, dando algunos detalles respecto de la operación. ¿Cómo es el trasfondo de esta adquisición de 2 bloques productores? Estoy hablando de Puesto Silva y de Loma Jarillosa Este, bloques que pertenecían a Plus Petrol. La empresa colombiana los adquiere por algo así como $115 millones y bueno, está ultra dispuesta a incrementar el capital de modo intensivo en estos 2 bloques para hacer crecer la producción. Sobre todo, está contemplando que le permita llegar a sus mejores registros históricos de producción de GeoPark. Hablo de la empresa que desde el 2020 venía atravesando un proceso de caída de la producción en función de sus bloques en la región sudamericana y que espera compensar con una producción incremental en los próximos 4 o 5 años, sobre todo hacia el 2030, pero con respuestas rápidas en materia de producción de petróleo y de infraestructura para hacer crecer ese caudal, ese flujo de petróleo que le permita incrementar su posición en la región sudamericana. Venimos hablando de la actualidad de Vaca Muerta, que tiene que ver sobre todo con este doble proceso de producción muy clara de mes tras mes, con récords de producción de petróleo, del shale oil, el petróleo no convencional de la provincia de Neuquén. Venimos de un récord histórico también en los datos oficiales de agosto pasado, mientras que el gas sigue siendo esa aspiración de concreción del mediano y largo plazo con el proyecto del GNL, si bien también creciendo en su producción en los últimos 2 años en función de las obras de infraestructura que ya hemos reseñado. Esto de los gasoductos que comenzaron a unir Vaca Muerta con el norte del país y también con la región de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hacia esos 2 sentidos también la demanda doméstica está encontrando respuestas en materia de gas en la provincia de Neuquén. Les decía, una inversión en torno a los $1.000 millones que suma en Puesto Silva Oeste a GIP de Neuquén, a Gas y Petróleo de Neuquén, que entra con el 5%, un requisito, una condición, parte de la negociación de esta nueva concesión no convencional, y lo que estuvo planteando básicamente en su conferencia de prensa ayer en Buenos Aires el CEO de la compañía, Felipe Bayón, es que no van a perder tiempo, que aspiran a una respuesta de capital muy pronta, de modo que eso también se traduzca en un incremento de la producción, al margen de la coyuntura local y de la producción de shale oil, de lo benévola que es la roca, la formación geológica de Vaca Muerta, de eso hablamos, que cruza en un 60% la provincia de Neuquén. Está la coyuntura internacional de precios, el Brent subiendo sobre este fin de semana, llegando a algo así como $70 por barril, buen precio, un precio como nos decía días atrás Carola Pogliano en Radio Mitre, nos decía, un precio con el que se siente cómodo la provincia de Neuquén, en cuanto a las regalías, en cuanto a cómo eso impacta económicamente, cómo deja tranquilas también a las operadoras, es esa franja de $70 a $72. Un fin de semana en esa sintonía, venimos de una brecha entre $65 y $67, había bajado esa cota de $60 tiempo atrás, en medio de la crisis de los aranceles entre China y Estados Unidos, esa guerra comercial que había tenido impacto con temores de una posible recesión, y cada vez que se habla de la palabra recesión a escala global, eso impacta en la cadena industrial del oil and gas, ese insumo principal que cruza buena parte de los productos que consumimos día a día, desde medicamentos hasta la nafta para nuestros vehículos, para la generación de electricidad, para la fabricación de tantos insumos que dependen
del petróleo. Bueno, algo mejor ese precio, la franja de 65 a 70 dólares es más tranquilizadora en términos generales para la industria. Y volviendo a lo de Geopark, les decía, bueno, la aspiración de pasar a los 40.000 dólares, perdón, a los 40.000 barriles, pasar de 20 a 40.000 barriles, Geopark en el total de su paquete de activos, cifrada en los próximos 2, 3 y hasta 4 años, en el corto y mediano plazo, piensa crecer rápido. Y decía Felipe Bayón ayer también esto de buscar nuevas oportunidades. Pareciera ser que no se quedan solamente con esos dos bloques. ¿Acaso esta empresa independiente, esas empresas que son de una escala menor, pero así todo pueden afianzar toda su cadena de funcionamiento en función de esa estructura más acotada, más productiva, con una búsqueda más concreta, no esos grandes colosos que también son sustanciales y determinantes en los niveles de inversión, pero que acaso se tomen todo esto de un modo mucho, con una mirada a más largo plazo y que también tienen su portafolio empleado a buena parte del mundo. Bueno, Geopark, cimentando su apuesta esta semana de un modo claro, la empresa de capitales colombianos con activos en Ecuador y Brasil, incluyendo Vaca Muerta como uno de sus activos importantes, bien digo, con el que aspira a duplicar su producción en el corto y mediano plazo. Pancho, te dejo un abrazo grande, la seguimos en la próxima semana. Bien, un abrazo, Fernando, muchas gracias por todo. El director de Mejor Energía, el señor Fernando Castro.